específicos para determinadas categorías de productos alimenticios, por ejemplo, que pueden interesar a varias empresas españolas. Así lo prevé el artículo L441-11 del mismo código. Para los créditos inferiores a 5.000 euros existen procedimientos simplificados para cobrar las cantidades adeudadas dentro de la Unión Europea, y el especialista en este sentido es Alfonso, aquí presente. El derecho permite de accionar y de reaccionar. Por eso, primero hay que accionar antes del impago, y hay que dar mucha importancia a la preparación de las facturas y también a la elaboración de las condiciones generales de venta. Para ser válida, una factura debe cumplir normas formales establecidas por el Código de Comercio francés, y dentro de este año, 2024 y 2026, tendremos la obligación en toda Europa de emitir facturas electrónicas. Y la ley francesa, en caso de incumplimiento, prevé sanciones para personas físicas de 75.000 euros y de 2 millones de euros para una persona jurídica. Esta cantidad se duplica si el incumplimiento se repite en los 2 años siguientes a una resolución sancionada firme. Por lo tanto, el comprador español debe comprobar con su socio comercial francés todos los requisitos de su propia legislación cuando se encuentra en posición de acreedor. Lo he dicho, las cláusulas de protección del vendedor se sitúan en las condiciones generales de venta, y por eso hay que llamar a abogados franceses para prepararlas bien, así que no tendremos después de conocer un impago. Por eso, después de accionar, tenemos que reaccionar tras un impago. La reacción tras el impago puede realizarse de 2 maneras: por un lado amistosamente y por otro lado ante el Tribunal Comercial con competencia territorial. Primero, de manera amistosa, tenemos la oportunidad en Francia de mandar una carta de reclamación amistosa del impago. El requerimiento se envía en Francia y con un acusé de recibo, y es el primer paso para intentar resolver muchos litigios, y los franceses acuerdan mucha importancia a esta manera de resolver casos. El acreedor va a conceder al deudor un aplazamiento o una condonación a plazos de la deuda. La fase amistosa, en el sentido de que si fracasa, el acreedor tendrá la opción de recurrir a los tribunales competentes para obtener el pago íntegro de su crédito. Segunda opción, hacer un litigio ante los tribunales competentes en caso de impago. El término cobro de deudas, que también puede describirse en Francia como medidas de ejecución, se refiere a la utilización de los medios que la ley pone a disposición de los acreedores para obligar a los deudores a pagar y que pueden utilizarse contra ellos. En Francia tenemos 3 procedimientos para recuperar deudas comerciales. Lo voy a decir en francés. El primero es injonction de payer, segundo, le référé provision, y tercero, la asignación au fond. El primero, el référé provision, es el más concreto, el más rápido. Cuando tenemos todas las pruebas, la podemos dejar entre las manos del juez, y dentro de unas semanas tendremos una respuesta, una sentencia, lo siento. Segunda opción es el référé provision. Vamos a pedir al juez con las pruebas que cobra él mismo el dinero entre las manos de la persona que no ha pagado. Y tercero, lo que vemos mucho en Francia es la asignación au fond. Vamos dentro del Tribunal Comercial y presentamos todo eso, pero dura y puede tardar meses y también años. Lo más importante para mí y para vosotros es que tenemos que saber que el Tribunal Comercial en Francia es en España el juzgado del mercantil. Vosotros tenéis profesionales formados por escuelas, y nosotros en Francia tenemos jueces que no son profesionales y que no han seguido la formación tan elitista en Francia de l'École nationale de la magistrature. Son jueces que son profesionales del negocios, y así cuando toman sus sentencias
tienen los ojos de profesionales y eso para nosotros en Francia es un motivo mucho importante. Y por fin no podría pasar sobre ese tema del embargo preventivo europeo. Los embargos preventivos permiten inmovilizar una suma de dinero o un bien material o inmaterial perteneciente a un deudor sin conocimiento de este, previa autorización del juez a instancia de parte o en virtud de un título legalmente reconocido. Es un reglamento europeo del 15 de mayo de 2014 que ha creado un orden europeo de embargo preventivo de cuentas bancarias destinado a facilitar el cobro transfronterizo de créditos en materia civil y, para nosotros, mercantil. Para concluir, puedo decir que finalmente los procedimientos franceses y españoles son diferentes, aunque consiguen casi los mismos resultados. Muchas gracias. Muy interesante, Benoît. Estaba aquí anotando unas ideas, a ver si luego en el debate podemos compartirlas. Bien, le damos paso ahora a Conchi Serna Ruiz, que nos va a plantear un sugerente tema, el de las alternativas a la resolución de disputas derivadas del comercio internacional. Cuando quieras. Ahí está. ¿Sí? Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la organización de este congreso, sobre todo al profesor Alfonso Ortega, que es el artífice de que yo esté aquí esta mañana con todos ustedes. Bien, dentro de este eje temático de planificación jurídica de la empresa, les voy a presentar otras alternativas de las que disponen las empresas para la resolución de disputas derivadas del comercio internacional. Aparejado al proceso de internacionalización y a la realización de negocios con clientes, proveedores y socios que están localizados en otros países, las empresas pueden verse inmersas en conflicto con algunos de estos agentes. De hecho, a medida que las interconexiones entre mercados se han venido intensificando, también se han intensificado los litigios en los que se encuentran involucradas empresas de distintos países y en los que confluyen distintas jurisdicciones. Ante este panorama, la figura del arbitraje internacional se encuentra plenamente asentado en la mayoría de las jurisdicciones y es considerado como el foro ideal para resolver litigios internacionales. Hablamos, por tanto, de arbitraje internacional cuando las partes que se someten a este medio tienen su domicilio o sedes en diferentes estados. Es un medio ideal debido a que la mayoría de las empresas prefieren sustraerse a la jurisdicción ordinaria en el sentido y en un intento de conservar sus relaciones comerciales, no entrar en un conflicto cara a cara, enquistando aún más la situación que podría desembocar incluso en una ruptura de relaciones comerciales, pudiendo así evitarlo y tomando como opción acudir al mecanismo del arbitraje. De este modo será un tercero imparcial, conocedor de la materia en la que versa el conflicto, el que resolverá continuando estas empresas con sus transacciones. La mayoría de las empresas que han acudido a este método para resolver sus disputas suelen coincidir en destacar tres ventajas de este mecanismo: la especialización, el conocimiento técnico de los profesionales que intervienen sobre la materia en que intervienen, la cualificación exigida al árbitro y la rapidez del procedimiento. El sometimiento al arbitraje siempre es voluntario, responde a un acuerdo entre las partes, pues es fundamento del arbitraje el principio de la autonomía de la voluntad. Y con base al mismo, las empresas elegirán, por ejemplo, los árbitros, la sede, el idioma, entre otras cuestiones. Como elemento central de este mecanismo tenemos el convenio arbitral, que representa ese acuerdo entre las partes y refleja la autonomía de la voluntad. Existen diversas formas de sometimiento al arbitraje internacional.
Una de ellas es el convenio independiente que suscriben las partes y que será aplicable a todas, a casi todas las operaciones comerciales internacionales. Es una forma utilizada entre empresas con unas relaciones comerciales muy fluidas. También mediante la inclusión de una cláusula arbitral en cada uno de los contratos que van suscribiendo por cada operación, y es una forma que se utiliza de manera esporádica en operaciones puntuales, pero este sistema corre el riesgo de que si el contrato adoleciera de vicio o nulidad, dicha cláusula también podría ser declarada, de hecho sería nula. Y, por último, la forma superpuesta que se produce con el cruce de comunicaciones entre las empresas por aquellas personas con capacidad para obligarse, por ejemplo, los CEOs, y en la que muestran su voluntad de someter la controversia al arbitraje. Por tanto, como principales ventajas del arbitraje en contraposición con los tribunales de justicia ordinarios, hay que destacar, entre muchas otras, la confidencialidad, ya que tanto los árbitros como las partes y las instituciones, en su caso, están obligadas a mantener la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales. La especialización, ya que la persona elegida a tal efecto, el árbitro, es un profesional en la materia, especializado, conoce la materia que va a resolver y, por tanto, da mucha confianza a las empresas a la hora de confiarles el litigio. La rapidez, por lo general, un proceso arbitral es considerable más rápido que un proceso seguido ante los tribunales. Suele tardar el procedimiento entre 6, 12, 18 meses, dependiendo de la complejidad de la materia. Y, bueno, los costes son conocidos de antemano por los que van a intervenir, de hecho, tienen que sufragarlos. A pesar de las citadas ventajas y del extenso respaldo que he contenido tanto en convenios como leyes que dan soporte a la ejecución forzosa de laudos, la realidad y la práctica empresarial ponen de manifiesto la existencia de limitaciones en la asignación de árbitros por motivos de incompatibilidades y las dificultades derivadas de la ejecución de los laudos en ciertos países. A ver, el laudo es una resolución dada por el árbitro especialista en la materia que tiene efectos de cosa juzgada y sin posibilidad de ser recurrido, ya que no existe una segunda instancia arbitral. Pero para que surta efectos debe pasar el proceso de homologación para su reconocimiento y ejecución a través de la figura del exequatur. Aunque los motivos por los que no se reconozca un laudo se encuentran perfectamente tasados, de hecho el convenio sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales de Nueva York de 1958 marca cuáles son las causas que son tasadas. Puede ocurrir que dicho filtro no lo pase el laudo y bueno, no pueda ser ejecutado en el país. Por ejemplo, en España el orden público opera en ese sentido. Por tanto, con todo, el arbitraje internacional se ha consolidado como un mecanismo de resolución extrajudicial de controversias en las operaciones de comercio exterior. Por sectores, las empresas que más asiduas se decantan por el arbitraje son las energéticas, construcción, financieras y seguros y transporte, entre otras. Y en cuanto a las materias que resultan expuestas al arbitraje en mayor medida son aquellas relacionadas con derecho societario, incumplimiento de contratos, controversias comerciales, indemnizaciones y pago de deudas, por ejemplo. Bien, y enlazando con esta última de las materias que expuestas al arbitraje, como es el pago de las deudas, y ya centrándonos en un entorno más, podríamos decir, doméstico, en el entorno de la Unión Europea, a ver, la Unión Europea fue consciente de la importancia del cobro de créditos pendientes, así como del impacto que producía y produce, de hecho, la morosidad en las pequeñas y medianas empresas, y que ello desencadenaba en una insolvencia que ponía en riesgo su supervivencia, llegando incluso a abocarlas a su cierre y desaparición. Es por ello que, ante estos desafíos, la Unión Europea ha ido poco a poco implementando diferentes herramientas legales con las que las empresas pequeñas y medianas cuentan para gestionar
la morosidad derivada de sus operaciones transfronterizas, herramientas que persiguen simplificar y agilizar la recuperación de una deuda en su ámbito territorial. Y una de esas herramientas, entre otras, fue el proceso monitoreo europeo, que fue creado mediante Reglamento 1896-2006 del Parlamento y del Consejo, entrando en vigor 2 años después, el 12 de diciembre de 2008. Es un procedimiento legal que permite a los acreedores recuperar deudas transfronterizas dentro de la Unión Europea de manera más rápida y eficiente, proporcionando al mismo tiempo mayor seguridad jurídica a los acreedores, frente a la tradicional incertidumbre asociada a los procedimientos iniciados en las distintas jurisdicciones. Como principales ventajas, es aplicable a todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Dinamarca. Tiene carácter facultativo, lo que no impide, una vez denegada esa solicitud, volver a plantear una nueva solicitud, como tampoco impide esa misma cuestión someterla al conocimiento de los tribunales. No precisa asistencia letrada ni de cualquier otro profesional en la materia. Es apto para el cobro de créditos dinerarios sin límite de cuantía, líquidos vencidos y exigibles. Es de bajo coste, ya que este procedimiento solamente lleva el pago de unas tasas que el tribunal de cada país establecerá. Se configura también como un procedimiento sin prueba, o sea, junto a la solicitud no hay que aportar documentación, no quiere decir que el reclamante no disponga de la documentación, únicamente lo que tiene es que describirla como pruebas y para el caso de que esa solicitud sufriera oposición por parte del deudor y tuvieran que presentarse en el correspondiente procedimiento que se iniciaría para recuperar esa cantidad. Es un procedimiento muy sencillo, estandarizado, funciona a través de una solicitud que el propio reglamento contiene en su anexo. Es rápido, tiene una duración media entre 4 o 6 meses aproximadamente y a nivel europeo, que era algo que también pretendía la Unión Europea con estas herramientas, permite la libre circulación de títulos judiciales ejecutivos. Respecto a la competencia, el formulario inicial será presentado en el órgano judicial conforme a las reglas contenidas en el Reglamento Bruselas I bis, concretamente su artículo 7 lo detalla, y la rapidez se plasma en el sentido de que, emitido el requerimiento europeo de pago, se notificará al deudor en su domicilio, conforme al sistema interno de notificaciones, y no existiendo oposición del citado deudor, el requerimiento europeo de pago se reconocerá y ejecutará automáticamente, conforme al procedimiento también interno de ejecución de sentencias sin posibilidad de impugnarse dicho reconocimiento. Por tanto, entran a jugar tanto los ordenamientos internos, forman parte de este procedimiento, así como reglamentos dictados en el entorno de la Unión Europea. Perdón. Por último, a pesar del tiempo que lleva conviviendo este proceso en el entorno de la Unión Europea, sigue siendo un perfecto desconocido para aquellos a los que iba destinado, las pequeñas y medianas empresas. A pesar de ello, la última estadística que he podido consultar es de finales de 2021, principios de 2022. Ha tenido una frecuencia de uso en más de 200.000 casos, siendo utilizado con una tasa de éxito alta, o sea, más del 65% de los casos han ofrecido un resultado de pago o bien la no oposición del deudor, y su uso particularmente ha sido frecuente en países como Alemania, Francia y España. Y muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Muy sugerente la presentación
tengo aquí algunas notas que luego me gustaría que pudiéramos compartir. Continuamos, es el turno ahora de la doctora Lerdis Heredia Sánchez, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y nos trae la siguiente comunicación: el fraccionamiento de la ley aplicable al contrato internacional como herramienta de planificación de la empresa. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfonso. A riesgo de consumir una parte del tiempo del que disponemos, que has dicho al principio 7 minutos, ¿verdad? Yo estoy obligada, 6, pues 6, mejor. De acuerdo, pues 5. Yo estoy obligada no a perder, sino a emplear parte de mi tiempo en, primero, agradecer que se haya organizado una vez más este congreso, que el año pasado no tuve la oportunidad de participar, no pude, pero esta vez vengo encantada de reencontrarme con tantos compañeros y sobre todo estar en esta mesa con una temática tan sugerente, donde nos abocamos todos a diferentes cuestiones que a la postre tienen que ver definitivamente con la planificación de la actividad de comercialización, y es precisamente ese el objetivo. Así que gracias, Alfonso, gracias a Antonio como organizadores y al resto de personas que hacen que este tipo de congreso sea posible, porque esto lleva un trabajo de muchísimo tiempo y además nos da herramientas para los que venimos detrás, que nos salga como mínimo parecido de bien, ¿no? Entonces, gracias a todos y gracias a los que están escuchando estas intervenciones, porque claro, cada uno vamos a hablar de temas tan dispares, y el que yo he elegido para proponer a esta mesa tiene que ver con algo que es ni más ni menos que la aplicación de la autonomía de la voluntad, es decir, la voluntad de las partes contratantes en el comercio internacional para elegir o designar el derecho aplicable a su relación contractual internacional. Para los que sois estudiosos iniciales o tardíos del derecho internacional privado, esto es un clásico de toda la vida de derecho internacional privado, porque si hay algo que antes de que se plasmara por escrito ya funcionaba en las relaciones comerciales tanto a nivel doméstico como internacional, es precisamente que lo que acuerdan las partes en un contrato es ley, y por tanto, cuando todo esto se convirtió en norma en derecho positivo y en el ámbito europeo y en el comercio internacional, tuvo sus antecedentes en un convenio firmado en Roma en 1980 y en su decursar, tenemos en Europa un reglamento europeo para decirnos e indicarle a las partes y a los operadores jurídicos cómo se determina el derecho aplicable a las obligaciones contractuales, pues nos encontramos con una temática que verdaderamente ha sido tratada desde hace, bueno, por los teóricos hace más de un siglo, y verdaderamente es algo que nos obliga a día de hoy, en siglo XXI, a mirar atrás. ¿A mirar atrás por qué? Porque a diferencia de lo que se piensa, sobre todo en el derecho latino, que todas las relaciones han de estar sometidas a una única ley, verdaderamente en las relaciones contractuales internacionales la posibilidad de elegir el derecho aplicable a incluso varios derechos aplicables sustanciales, sustantivos y materiales a una relación contractual es algo muy ventajoso en la medida en que las partes van a dotar de certeza, de tranquilidad, de seguridad y sobre todo van a poder argumentar y dar cuerpo a una norma que les resulta familiar, conocida, cercana. Entonces, eso quizás no se traduzca tanto en una ventaja desde un punto de vista económico, que también a la larga, porque no se percibe de manera inmediata, pero es un coste, digamos, espiritual y psicológico que dota de seguridad, de certeza y de tranquilidad a las relaciones contractuales entre las partes. Las consultoras, las empresas, los asesores, quienes se dedican a asesorar y a redactar y a preparar contratos para el comercio internacional, lógicamente fomentan, y es parte de la formación de un estudiante de Derecho y de otras especialidades, la redacción por escrito de los contratos internacionales. Pero ya no es solo la redacción y la plasmación por escrito de los contratos de esta naturaleza, sino también esa redacción correcta y esa redacción enfocada a buscar certeza y seguridad jurídica en la relación contractual internacional, sea un contrato de compraventa, sea un contrato relativo al sector audiovisual, marketing o publicidad, sea un contrato de agencia comercial internacional o de transporte marítimo o de compraventa de una embarcación marítima que por sus características pues requiere de determinados controles legales según el lugar donde se ejecute ese contrato, etcétera. Hay que pensar que por suerte el mundo no es solamente la Unión Europea y que va mucho más allá y sobre todo cada vez más enfocado a las relaciones con otros sistemas jurídicos como es el sistema anglosajón. Ahora que a mí me ha dado por mirar estos temas,
porque me han dicho que tengo que diversificar mi mundo de investigación, me ha dado por mirar, todos saben que me ha dado por mirar, revisar y estudiar los contratos y los litigios derivados de la interpretación y alcance de los contratos en el ámbito del derecho anglosajón. Y claro, es curioso ver cómo las partes se pelean por cuestiones tan concretas como la cláusula penal a la que han elegido para determinarla, para calcular las indemnizaciones, el derecho de un concreto Estado de Estados Unidos o si se trata pues, de un contrato entre una empresa de la Unión Europea y una empresa del Reino Unido o una empresa del ámbito marítimo chipriota con una empresa de la antigua Europa, vamos a llamar comunista soviética, que hereda pues, unos cánones de actuación distintos a los que ya sostienen el sistema tradicional de comercio. Pues bien, ¿esto a dónde me lleva? A indicar o a intentar transmitir, y vuelvo al inicio, que incluso cuando no se elige el derecho o los distintos sistemas jurídicos para cada una de las partes del contrato, de facto, no podemos olvidar, y esto es algo que cuando explicas derecho internacional privado en materia contractual siempre hay que decir, de facto un contrato internacional ya de por sí está sometido a varias leyes, porque la capacidad de las partes lleva la aplicación de una ley. El consentimiento lleva la aplicación de una ley, que depende de la ley personal relativo a las empresas o a los operadores comerciales que firman ese contrato internacional. Las normas de derecho imperativo y las normas de policía también se tienen que respetar, con lo cual implícitamente en la contratación internacional no sometemos la relación jurídica nunca, ni queriendo a un único contrato. Otra cosa es que en la redacción ese asesor, ese abogado, le diga o le indique o le ayude a las partes en la redacción de un contrato en el grueso sometido al derecho español, ley de, por ejemplo, aplicable a la contratación de agentes comerciales internacionales español, francés, peruano, dominicano. ¿De acuerdo? Pero, de facto, insisto, esto es algo que no podemos perder de vista porque verdaderamente implica traer a colación de un contrato internacional varias normas. En definitiva, ¿a dónde quiero llegar? Primero, a traer a la actualidad un debate que se ha quedado ahí aparcado, porque quizás por la costumbre, por la práctica viciada que se adquiere pues, de hacer lo mismo tantas veces, y eso no es bueno, de vez en cuando hay que cambiar, porque hacer lo mismo un poco que aburre y al final nos acomodamos ahí en una postura clásica que no es buena. Se piensa o se puede pensar, insisto, equivocadamente, que una correcta planificación es someter estrictamente un contrato a una única ley. Partamos de lo que acabo de comentar, de facto no lo es, y en segundo lugar, siempre que las partes estén de acuerdo, se observen y se respete la aplicación de las normas imperativas. En comercio, una norma imperativa puede tener que ver, como sucede en Europa, con el etiquetado de productos, con el respeto a determinadas normas o estándares de comercialización o cuestiones sobre transporte. Si hablamos de normas imperativas en Europa, el contenido de determinados convenios o acuerdos internacionales que afectan a sectores concretos del comercio internacional, pero también están las leyes de policía. Pues bien, a partir de ahí, quizás el afinar y elegir el derecho aplicable a una o varias partes del contrato, tanto un derecho como las normas de cada uno de los estados a los que pertenecen las partes en el contrato, sería una buena vía, una opción para dotar, insisto, de seguridad y de tranquilidad la relación jurídica, pero sobre todo para prever la normativa aplicable en caso de litigio surgido de la ejecución, interpretación o aplicación de ese contrato. Por tanto, para resumir y ya finalizar, que creo que estoy sobre los minutos que se me han asignado, al contrario de lo que se piensa, fraccionar en derecho internacional en materia contractual el contrato no es malo, fraccionar la ley no es malo. No hay por qué, cuando te acercas a este tipo de instituciones, pensar en aquello de la unidad de ley aplicable a la sucesión. Esto no es derecho civil, esto no es derecho privado interpartes, esto es derecho del comercio internacional, donde las partes, en base a un interés económico, pues juegan con elementos que al final se convierten en la ley lex contractus y es más, por último,
aun cuando no se eligiera, el propio hecho de que en sede judicial se tenga que designar o identificar a través de las normas de conflicto la ley que se le aplica a un contrato, también incorpora una diversidad de normas porque el juez y las partes la tendrán que buscar. Así que nada, yo animo a estudiar Derecho Internacional Privado, a investigar y a utilizar esta vía de regulación. Gracias por la atención. Muchas gracias, Lerdis. Fantástico, porque discrepamos totalmente, así que luego en el debate yo creo que podemos hablar. Bien, vamos a cerrar esta mesa redonda con la última comunicación presentada por Rafael Molero, Fernando Polo y Manuel Rico. Está Rafael Molero aquí presente, al que le agradezco especialmente en unos momentos algo complicados el que pueda estar aquí con nosotros. Nos trae una presentación muy interesante que versa sobre la organización eficiente de las empresas familiares. Lanza una pregunta: ¿por qué lo llaman holding cuando quieren decir grupo? Adelante, Rafael. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos de mis compañeras de mesa en cuanto a la organización del Congreso, y luego pues un recuerdo sentido a los afectados y familiares de las víctimas de la DANA, que bueno, que tanto nos ha afectado ahora. Dado que soy el último, pues siempre, y dado que no hemos sido puntuales, pues siempre traigo a colación el recuerdo de un gran profesor mío, donde habitualmente pues casi siempre llegaba tarde a clase. Y pues para nuestro asombro, luego se marchaba también antes de que finalizase, con una palabra y con una frase muy concreta diciendo: dado que no hemos sido puntuales al inicio, ¿por qué serlo al final? Y se marchaba. De todas formas, intentaré ajustarme y mejorar esos 7 minutos para ver si efectivamente lo podemos hacer así. Bueno, lo que nos trae aquí básicamente es el tema de la organización de las empresas familiares, y lo que hay que tener en cuenta aquí es la importancia de las mismas. Básicamente, es decir, según los últimos datos que tenemos del Instituto de la Empresa Familiar, pues el 89% de las empresas que hay en España son familiares, aproximadamente pues 1,1 millón. Y además de eso, pues suponen un 67% del empleo privado, y además pues del PIB que tenemos del sector privado también, obviamente no del público, es el 57,1%. Por lo tanto, la importancia de la empresa familiar es muy relevante en España, pero no solamente es aquí, es en Europa. En Europa 14 millones de empresas están consideradas como familiares, y además pues tienen pues un empleo de aproximadamente 60 millones de trabajadores. No solamente es en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, donde ahí pues, las empresas que se consideran familiares es un 80% también, y también generan un 50% del empleo privado. Por lo tanto, bueno, pues vean ustedes lo importante que es la empresa familiar. Los últimos datos que tenemos del Ministerio de Industria y Turismo es que las empresas que tienen menos de 50 trabajadores aquí en España es el 98,81% de las mismas. Es decir, que prácticamente casi todas las empresas se deben de considerar pequeñas empresas con el estándar de la Unión Europea que tenemos. Bueno, pues puestos así, entraremos primeramente en un concepto rápido de lo que es la empresa familiar, y normalmente son aquellas que han sido fundadas por una familia, y sobre todo lo que les preocupa es el tema de la continuidad y la sucesión, ¿vale? Dentro de ello, ¿vale?, pues tenemos en cuenta que dentro de la empresa familiar caben mucho tipo de relaciones de parentesco, matrimonio, consanguinidad, afinidad, incluso últimamente ya en convivencia, ¿vale? Por lo tanto, pues tenemos que tenerlo en cuenta. El por qué me hago la pregunta dentro de mi ponencia es porque, bueno, pues únicamente es que soy como un Quijote frente a los anglicismos, y al que a mí digan holding, pues lo primero es una cosa que no está regulada en España, no existe. Si lo buscáis en la legislación española no existe. Yo no sé por qué narices le estamos llamando a todo holding, y todo el mundo... Bueno, y nadie pregunta lo que es que además es que eso queda muy bien últimamente, diciendo cosas en inglés y demás. Yo, de hecho, ahora lo que estoy haciendo últimamente es que ya digo muchas palabras en latín, y así, y como nadie pregunta, no tengo claro si efectivamente lo entienden o no lo entienden, ¿eh? Pero bueno,
Digamos que nosotros lo que tenemos aquí en España pues es lo que dice el artículo 42 del Código de Comercio, donde tenemos una sociedad que es dominante y otras dependientes. Por lo tanto, una se llama matriz, ¿vale? Y la otra se llama filial, y ya está. Y se llama grupo, no se llama holding. Holding es una cosa que alguien se habrá inventado, la trajo aquí, queda muy chula, termina en in y ya está, pero nada más. Por lo tanto, es decir, centrémonos en grupo y demás y lo que es el Código de Comercio. Nuestro Código de Comercio lo que establece es que y desarrolla lo que son los grupos verticales, es decir, donde existe una sociedad arriba, que es la matriz o dominante, y luego están las dependientes. Pero existen otra serie de grupos, que son los que se denominan grupos horizontales o de coordinación, que son aquellos pues, que tienen pues, más o menos una misma pues, dirección, donde existen políticas económicas conjuntas y demás. Bueno, pues digamos que eso sería un poco ahí. Dentro de los grupos, por decirlo así, la matriz suelen denominarse o suelen distinguirse entre matriz pura y mixta. Pura es aquella matriz que lo único que tiene son participaciones filiales, nada más, no ejerce otra actividad, simplemente gestiona esas participadas, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen también las matrices que son mixtas, donde efectivamente no solamente tienen participación en otras filiales, sino que además ejercen una actividad. Digamos que este sería el concepto donde yo creo que las empresas familiares deberían de ir. Esta estructura que establece el 42 del Código de Comercio es una estructura, desde luego, muy aconsejable para todas las empresas familiares que tienen cierto tamaño, ¿vale? No pequeñitas, pero sí cierto tamaño. No obstante, existen otro tipo de grupos, como pueden ser los grupos fiscales de fiscales en el impuesto a sociedades, en el IVA también, tenemos otros, pero bueno, no nos trae aquí eso. Lo que nos trae aquí son las ventajas que podemos tener con la constitución de un grupo, ¿vale? Bueno, pues si tenemos un grupo, pues podemos tener desde optimización del beneficio, fijaros que ya no digo la teoría clásica de la maximización del mismo, sino optimización del mismo. También el tema de la simplificación de la gestión económica y además, pues con normalmente economías de escalas que se pueden producir. Centralizar la gestión, con lo cual supone la eficiencia y eficacia, ¿vale?, de todo ello. Además de ello, también separar el patrimonio empresarial del personal y familiar. También es una cosa muy interesante. Además, el circuito de todo lo que son los recursos financieros gira dentro de lo que es el grupo. Por lo tanto, pues entre hermanas o pasando por la matriz, pues se pueden financiar y autofinanciar inversiones que se pueden ir haciendo. Por tanto, es muy interesante. Además de eso, en el caso de que ya estemos en segundas, incluso terceras generaciones, los socios de esa propia matriz pueden ser a su vez sociedades, que son lo que se denominan sociedades por estirpes. Cuando ya en principio pues tenemos ya pues a los sobrinos por ahí dando vueltas, claro, eso al final se convierte en una empresa familiar que es ingobernable, porque al principio eran quizá 2 o 3 hermanos y ahora al final ya son 7, 8 los sobrinos, primos, y eso puede ser un cisco. Con lo cual lo mejor es pues tener estirpes y por arriba dentro de los socios. Bueno, y obviamente una de las cosas fundamentales que permite establecer un grupo es el tema de la sucesión de la empresa familiar, buscando obviamente la exención en el impuesto sobre el patrimonio y la bonificación, ¿vale?, del 95% en lo que son sucesiones y donaciones. Por lo tanto, teniendo todo ese tipo de ventajas, otra a la cual añadir es la posible aplicación práctica de lo que es el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activo y canjes de valores, que es un régimen de neutralidad fiscal. A nivel europeo está establecido pues, de la directiva comunitaria que ha sido traspuesta aquí. Sin embargo, aquí en España la agencia tributaria ha sido bastante cicatera al respecto. Tal es así que se inventó, no al inicio, sino luego pues, a raíz de todas las operaciones, el tema de los motivos económicos válidos, estableciendo una especie de presunción juris tantum, y no pienso decir lo que es, luego lo buscan ustedes, bueno, admite prueba en contrario, ¿vale? Lo que está diciendo, básicamente, ¿vale?, es que debe de ser la agencia tributaria la que diga que no existen esos motivos económicos válidos. Es ella quien lo debe probar. Sin embargo, nos ha dejado la carga de darle a prueba a nosotros para que seamos nosotros los que tengamos que hacerlo. Y eso no es así. Bueno, pues como últimamente, pues parece ser que la última sentencia que hemos tenido del TJUE, y además, TJUE,
es un acrónimo, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, y aparte la última resolución que tenemos del TEAC, pues están un poco ya poco pesarosos de haber introducido ese término, pero ahora ya se han buscado otro nuevo, ¿vale? Y el otro nuevo es el tema de la ventaja fiscal, ¿vale? Digamos que una ventaja fiscal abusiva. Lo de abusiva se lo han inventado. Lo de la ventaja fiscal está clara, es decir, porque bueno, evidentemente es decir, lo estamos buscando ventajas fiscales, pero eso de abusivo es nuevo. Entonces, eso nuevo es donde ahora vamos a empezar la guerra, ¿vale? Porque vamos a aplicar todo lo que es el derecho, el abuso del derecho, toda la teoría del abuso del derecho y demás en todo este procedimiento. Por lo tanto, pues únicamente decir que lo novedoso de la última resolución es que cuando está regularizando esa ventaja fiscal, lo que hace es que te regulariza solo y exclusivamente la ventaja fiscal, lo cual aparentemente es muy bonito. Sin embargo, dice que se regularizará conforme se vaya produciendo la ventaja fiscal. Es decir, que podemos tener una operación sujeta al régimen especial FEAC de hace 15 años, ¿vale? Y si ahora, en el año 16, decido distribuir una serie de dividendos de una filial pues a una matriz y de la matriz a lo mejor pues a los socios, pues podrían regularizarme. Con lo cual, ya no sabemos si lo que hay que plantearles al empresario cuando viene a constituir una empresa y dice quiero constituir una empresa, ya desde el momento 1 decirle no, vamos a constituirle de momento 2, la matriz y la filial. Y así nunca le van a poder decir a ustedes nada. Sin embargo, el presidente del TEAC es muy guerrero en estas cosas y no opina lo mismo. Pero bueno, en conclusión, ¿vale? Para lo que queremos y para lo que estamos aquí es básicamente trasladarse que la estructura del grupo empresarial como tal y de cierto tamaño pues ya coadyuva a la eficiencia y unas ventajas fiscales que posibilitan esa transmisión a las nuevas generaciones. Quédense, por tanto, con ese dato, ¿vale? Y si tienen posibilidades de trasladar todo lo que es esto pues a un empresario donde efectivamente tiene la posibilidad de hacerlo, háganlo. Es muy interesante. Buenos días. Ahora, muchas gracias, Rafael. Me sumo contigo a la cruzada en contra de los anglicismos, también de los PowerPoint. Y viva el latín, ¿eh? Estoy contigo. Yo que soy de letras puras, aquellos que estudiabas latín, literatura, historia del arte, que sirven para algo. Bien, bueno, interesantísimas las 4 intervenciones. Ahora abrimos un pequeño turno de debate, reflexión, preguntas, consideraciones. No lanzaros todos a la vez. Mientras vais pensando, yo tengo alguna idea que sí que me gustaría compartir. Las voy lanzando y cada uno que intervenga como considere, ¿vale? Bueno, muy interesante en relación con lo que ha planteado Benoît, por la práctica que conozco cómo funcionan los tribunales de comercio franceses, muy interesante cómo están estructurados, es decir, esa no especialización y sobre todo la flexibilidad que tienen los procedimientos en Francia. Es decir, ¿por qué? Porque aquí estamos muy tasados, muy encorsetados, y allí el tribunal te puedes encontrar que con un litigio contra una empresa francesa te suspende el procedimiento, te da un tiempo para que tú puedas presentar un escrito y poder trabajar de otra manera, etcétera, etcétera. Solo tiene una parte negativa y son los costes de defensa letrada en Francia, porque los abogados franceses pues tiran con onda. Yo creo que han aprendido de los americanos y cada paso que tú das en el procedimiento pues hay que pasar por caja, por tanto eso es un coste. Pero me gusta mucho esa flexibilidad que tienen, ¿no? Yo no sé, luego contestáis si queréis, ¿no? Yo no sé si es recurrente el uso del arbitraje en Francia. Sé por experiencia que, por ejemplo, en el marco de la contratación de agentes comerciales internacionales son muy dados los agentes a ir a la vía judicial antes que era el arbitraje. Conecto esto también con la intervención de Conchi. A ver, el arbitraje en el papel es maravilloso, es estupendo y las ventajas son todas. El problema es que falta por un lado una pedagogía del arbitraje, es decir, las empresas no conocen lo que significa el arbitraje. Y luego que también plantea una serie de desventajas que tenemos que ponerlas de manifiesto.
Es decir, más allá del desconocimiento de lo que es la institución arbitral, el coste que tiene un procedimiento arbitral. Es decir, ¿por qué? Porque las cortes de arbitraje no son hermanitas de la caridad. Yo cuando en un contrato dicen, no, hay que poner corte de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, digo, pues ve vendiendo tu casa, porque lo que vale un procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional es importante, ¿no? Más allá de que tú tienes que acudir, defendido por supuesto por letrado o letrada, con lo cual el coste se suma. Si al final la corte de arbitraje va con un número impar que supera el de uno, pues van cobrando cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, para mí, la principal desventaja que tiene el arbitraje, y lo conecto con lo que comentaba Conchi, también es sobre todo la ejecución de los laudos. Si el principal problema es que pensamos que todo el mundo es bueno en este mundo, y en el comercio internacional más. Y el principio que impera en el comercio internacional es el principio de la mala fe. Es decir, no el de la buena fe. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un laudo y me tengo que ir a un órgano jurisdiccional a reconocerlo y ejecutarlo. Entonces, el tiempo que he ganado al inicio, 6, 12, 18 meses para obtener el laudo, si no hay buena voluntad por la otra parte para cumplir con el mismo, al final muere y descansa el sueño de los justos a la hora de reconocerlo y ejecutarlo ante un órgano jurisdiccional ordinario, ¿no? En relación con lo que comentaba la profesora Heredia, sí hay que diversificar la investigación, estamos de acuerdo, hay que dedicarse a otros temas. El fraccionamiento de la ley al contrato, yo no puedo estar de acuerdo con ello por varias razones. La primera es que lo que hay que inculcar es una cultura de la contratación internacional. Es decir, lo que hay que hacer es hacer bien los contratos. Porque si hacemos bien los contratos, vamos a evitar interpretaciones de un juez o de una corte de arbitraje. Si evitamos interpretaciones, no vamos a necesitar de ese tercero para que luego nos diga que aquello que no cumplimos o no suplimos o que nos olvidamos, pues realmente lo tenemos que resolver de una manera o de otra. Es cierto, tú has puesto el ejemplo de los contratos anglosajones, que al final vienen del sistema del case law, donde la norma escrita es ridícula y donde todo queda en manos de los precedentes judiciales. Por tanto, las partes ya se preocupan de hacer contratos muy detallados para evitar que hayan interpretaciones sobre el mismo. Pero no tenemos que olvidar que la principal ley que hay detrás de un contrato es el propio contrato. Si hacemos contratos bien detallados, no vamos a tener problemas de ley aplicable. Y para todo lo que no está en el contrato o para aquello que no está bien en el contrato, porque puede ser declarado nulo, porque vaya en contra del orden público, porque hayamos inculcado alguna norma de policía, pues no sé, en el caso de los contratos de agencia, obviar las indemnizaciones por clientela en favor de la gente, cosas de este tipo. Bueno, entonces sí que tenemos una ley, pero basta con una sola ley. Imaginaros que hacemos, que esto lo inventaron ya los franceses, ¿no? Sí, que se llama el despiece del contrato, ¿no? La mala traducción, ¿no? El despiece, es decir, ellos cogían un cuchillo, efectivamente, tú lo dices mejor que yo, pues yo estudié solo un año de francés, y solamente sé decir je suis, tu diet, o sea, voulez-vous, cuatro cosas, no puedo decir más. Entonces, claro, si ya nos cuesta con una sola ley, imaginaros coger el cuchillo y el contrato empezar a partirlo y hacer más leyes. Eso provoca, y los de internacional privado lo sabemos todos, problemas de orden público y problemas de alegación y prueba del derecho extranjero. Esos son costes, eso es tiempo, esos son problemas. Yo creo que hagamos bien los contratos y establezcamos una sola ley que resuelva el fondo del asunto. Ahora, la contestación que tú me puedes dar es ¿y qué ley? Porque una parte querrá una cosa, el comprador una cosa, el vendedor otra, el franquiciante una cosa, el franquiciado otra. Es una cuestión de equilibrio, de negociación, de autonomía de la voluntad. Tú eliges resolución de controversias, yo elijo ley aplicable. Yo te subo la comisión en un contrato de agencia y a cambio determino que la ley aplicable sea esta. Pongo solo el último ejemplo. Hablábamos de contratos de agencia. España, Francia. No es lo mismo poner un contrato de agencia ley española que ley francesa.
La ley española, la indemnización por clientela media anual de los últimos 5 años, lo mismo ocurre en Francia, pero lo multiplicas por 2. O en contratos de extraordinaria duración por 3. ¿Qué hacemos en ese contrato? Decimos que serán aplicables tanto la ley española como la francesa. Un batiburrillo. Yo creo que tenemos que simplificar. Si todo parte porque no hay una cultura de la contratación internacional en las empresas. Imaginaros, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya me callo, no quiero decir nada más. Podéis intervenir cualquiera, en cualquier momento, como queráis. ¿Puedo empezar? Adelante. Diciendo que en Francia sí, estamos acostumbrados de manera teórica al arbitraje, pero lo vemos como una manera de resolver casos para empresas que tienen el dinero para hacerlo. Y en Francia tenemos también, antes de ir frente a las jurisdicciones, la conciliación y la mediación. La mediación es una obligación de hacerla antes de ir frente al juez. No sé, creo que son todos los litigios bajos de 5.000 euros, tenemos que hacer una mediación de manera obligatoria. Y después el juez, si nota que podemos concluir un acuerdo, puede decir, tengo en las manos el caso, pero antes de dar la sentencia, hacer una conciliación. Y eso es una obligación dada por el juez. Y última cosa que quiero decir es sobre el dépeçage, el fraccionamiento. En Francia nos gusta mucho ese tema, mucho, y no quiero responder en el lugar de la profesora, pero todo el apoyo. Bueno, estamos 2-1. ¿Se me oye? Bien. Bromas aparte, realmente aquí hay dos cosas. Y hay una que Alfonso ha dicho al principio, y es la seguridad y la certeza de la ley del contrato como única ley aplicable a la relación. Ahora, yo parto de la idea de que una buena ley contractual es aquella que está volcada en las cláusulas del contrato, sea respondiendo, por ejemplo, la cláusula de penalización a la normativa francesa o a la española o al revés, según lo que sea, y otras cláusulas, como puede ser, por ejemplo, la de rescisión. Es decir, no pensemos ni siquiera que ese contrato va a ser mediado, va a ser intervenido, va a ser juzgado por un tercero. Pensemos en que eso ni siquiera va a llegar a sede judicial o al árbitro, sino que en la propia estructuración de los contenidos del contrato se puede utilizar de manera consensuada entre las partes diferentes aspectos, y no va a haber, excepto que llegue a sede judicial, que ya en esa ocasión efectivamente habrá que alegar y probar el contenido, alcance, interpretación del derecho extranjero o de los derechos que se hayan elegido, pero no todos los contratos llegan a sede judicial. El día a día, y lo sabes tú como buen operador, y creo que los prácticos que están aquí, el día a día de la actividad contractual es el contrato que no llega a ningún sitio más que a la mesa cuando se firma entre las partes, y que no trasciende frente a terceros más que para causar los efectos pretendidos por las partes en cuanto sea el transporte de la mercancía, la actividad publicitaria encargada, la entrega de lo que sea o la compra de X bienes, por citar algunos ejemplos. Hay otros, evidentemente, mucho más complejos. Por eso, todo en su medida. No puede convertirse ahora en una bandera de la contratación, ir haciendo los contratos conforme a 2 o 3 leyes. Entre otras cosas porque en Europa tenemos una visión de la contratación muy distinta a la del resto del mundo, más doméstica, por mucho que sea también internacional, pero no deja de ser doméstica porque en Europa jugamos con unas reglas intraeuropeas. Pero el mundo, por suerte, siempre digo por suerte, va mucho más allá de las fronteras de los 27 estados. Y la lectura de la relación contractual no puede ser siempre porque va a ser sometida a un tercero, que va. Los mejores son los que no los lee nadie, nada más que tú y yo como firmantes, y entre nosotros queda. Así que nada, a partir de ahora 2 escuelas. Entonces estamos de acuerdo, si estamos diciendo lo mismo. Al final estamos hablando de construir, que para mí eso no es el despiece del contrato. O sea, estamos hablando de utilizar el principio de autonomía de la voluntad para poder armar un contrato internacional y poder construir un clausulado contractual sobre la base de lo que las partes requieran. Esa es la clave, ese es uno de los principios de base en contratación internacional. ¿Qué es el contrato? Un folio en blanco donde las partes construyen su relación jurídica. Ahí estamos de acuerdo. Donde
Donde no lo veo es que cojas el contrato, cojas la tijera y empieces derechos del comprador, lo sujeto a la ley tal, obligaciones de la parte vendedora, la ley no sé qué. ¿Por qué? Porque las leyes, primero, entran en conflicto, segundo, hay problemas de alegación y prueba del derecho extranjero, pues problemas de orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resto, y sin duda el mejor contrato, el que lo firmas y lo guardas en el cajón, claro que sí. Pero los litigios no llegan al juzgado, no llegan a la corte de arbitraje, salvo en determinadas ocasiones, por una cuestión de costes y de rapidez y de celeridad. El comercio internacional no se puede permitir el que tú estés... Fijaros que en España, en primera instancia, más de 500 días para obtener una primera sentencia en el ámbito del comercio internacional. Pero ¿quién va a esperar? Yo te mandé una mercancía X desde Alcoy a Alemania, no me pagas y entonces tengo que estar para obtener la sentencia en primera instancia. Y luego tengo derecho al pataleo, recurso de apelación, no sé qué, el Tribunal Supremo, el Tribunal de no sé qué. No puedo estar pendiente de eso. Entonces necesito llegar a un acuerdo, pago aplazado, quita de la deuda, no sé qué, descuentos. Al final buscas mucho la mediación, al final, ¿no? El acuerdo, ¿no? Y una cosa que ha comentado Conchi, que puedes intervenir cuando tú quieras, monitorios europeos. Sí, es maravilloso y los que hacemos derecho internacional privado lo sabemos. Los monitorios europeos y los procedimientos de escasa cuantía europeos para reclamaciones hasta 6.000 de escasa cuantía, más de para los monitorios. El problema es que tenemos, no habrá ninguno aquí, tenemos jueces muy malos que no saben de derecho internacional privado. Porque cuando tú presentas un monitor europeo, que está fantástico, porque lo presento por escrito, una solicitud, me voy al juzgado a presentarlo, primero llego al juzgado y nadie quiere coger eso. Oiga, no, preséntelo usted por Lesnet. No, mire usted, soy un particular, una empresa, y puedo presentarlo si quiero aquí en ventanilla. Segundo, la competencia judicial viene vinculada a otro reglamento europeo, el Bruselas 1 bis, que no se lo conoce nadie. Nadie. Por tanto, de cada 3 monitores europeos que presentan, 4 no te los admiten a trámite. Y además eso provoca efecto de cosa juzgada, con lo cual no puedes recurrir. Al final, ¿quién lo utiliza? Nadie. Nadie lo utiliza. No sé si en Francia o Alemania, que tú comentabas, pues hay más tendencia al uso, pero aquí en España, pues, bueno, si aquí vas con un monitorio al juzgado de primera instancia de Elche y se esconden todos. Efectivamente, eso es así. De hecho, estos últimos días me he dedicado un poco a acudir a los juzgados. Estoy terminando el máster en la abogacía de procura y he ido preguntando qué es lo que ocurría cuando llegaba un monitorio europeo. Primero me preguntaban qué es lo que era. Después, en uno de los juzgados de Elche, que es la universidad en la que estudio, me dijeron que es que eso los jueces no lo ven. Son los LAG, los letrados de la Administración de Justicia, los que revisan la solicitud. Y entonces, si les parece bien, la admiten o no la admiten, porque si saben lo que es un monitoreo europeo, cogen la ley, vale. Entonces hay un gran problema de desconocimiento. El compañero decía que no sé si habrá algún juez aquí, espero que no, que los jueces de Francia desconocían. Pues los españoles van por el mismo camino. Porque en derecho internacional privado, tal y como ha dicho el profesor Alfonso, hay verdaderos problemas a la hora de plantear un litigio y sobre todo a la hora de alegar y probar el derecho extranjero. Y finalmente no llegas a tener la solución, aparte del tiempo que pierdes en obtener la resolución. Por tanto, es cierto que el arbitraje internacional está más encauzado para grandes grupos de empresas, no holding, y el procedimiento monitorio europeo para esas pequeñitas empresas que hacen transacciones dentro de la Unión Europea. Pero claro, su desconocimiento hace que su uso sea pues prácticamente mínimo. Gracias. Antonio apunta para el año que viene curso dirigido a jueces
que le enseñemos de un poco de Derecho Internacional Privado con los compañeros de Tenerife, Canarias, UMH, Valencia, para enseñarles un poquito. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿No? Sí, fantástico. Te van a dejar un micrófono. No sé si me salgo mucho del tema, pero pues aprovecho que están acá todos como para hacer una pregunta general. En Colombia el derecho en ese momento, pues en las transacciones comerciales nos preocupa mucho el tema de protección de datos. Por ejemplo, pues en la Unión Europea sabemos que hay un marco unificado y que pues que los trata como tal, pero en Colombia se limita mucho por el derecho constitucional y lo que tiene que ver con la intimidad de la persona. Mi pregunta es si han encontrado barreras en estas transacciones comerciales a la hora de aplicar el reglamento de protección de datos y cómo creen que se pueden superar teniendo en cuenta las disyuntivas que se pueden presentar dependiendo de la legislación. Mira a un lado, mira a otro. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Yo? No tienes que sufrir. Tienes que sufrir porque Colombia es el ejemplo de país que ha copiado y pegado. Es decir, ha copiado y pegado. Ya lo hizo en su día de la ley española, la 1599, en materia de protección de datos. Lo hizo justo después del Reglamento Europeo. Por tanto, la normativa que hay en materia de protección de datos en Colombia es fiel absolutamente a los predicados que tenemos en el Reglamento Europeo. Por tanto, lo que hacemos aquí es lo mismo que se está haciendo allí. Incluir cláusulas de protección de datos en el contrato, firmar el contrato de encargo de tratamiento cuando proceda, cumplir con las previsiones en relación con transferencias internacionales de datos. Quiere decir, no hay problema ninguno. Colombia es precisamente un ejemplo, México también, por ejemplo, lo es, son ejemplos de países que se han sabido adaptar muy bien a la normativa. ¿Por qué? Porque en su día copiaron de la ley 1599, que no debemos olvidar que fue una de las leyes pioneras en materia de protección de datos, la española, en Europa. ¿De acuerdo? De hecho, nos criticaron porque íbamos más allá de lo que establecía la vieja Directiva 9546, así que viva Colombia porque lo hacéis estupendamente bien. Las mismas previsiones que hacemos aquí y allí. Muy bien, pues... No. De lo que deduzco de todo esto es que se está, de alguna manera, intentando fomentar pues, el emprendimiento, el que las empresas pues, hagan intercambios comerciales. En realidad lo que hay es una gran inseguridad jurídica a la que hay que poner remedio a través de todos los medios que... Yo fíjate que no, que la bandera... Para mí la bandera, todo lo contrario. Es decir, hay 3 elementos que te van a ayudar siempre a que las transacciones comerciales internacionales sean seguras. 1, que redactes un buen contrato. Sujétalo a una ley 2.525, pero un buen contrato. Un buen contrato. 2, que optes por un buen medio de pago o cobro internacional. Y hay más vida más allá del crédito documentario, irrevocable y confirmado y estas cosas, y Amparo sabe mucho de esto. Y luego, en tercer lugar, una póliza de seguro. Si cojo los 3 elementos, los meto en la coctelera, el cóctel que sale se llama seguridad jurídica. Que a pesar de todo eso, hay incumplimientos. Hombre, pues sin ninguna duda. Pero claro, pues permitirme una cuña de publicidad. Desconocimiento, claro, pero es que hay que asesorarse. Es que hay que ir a profesionales. Es que la gente coge y hace una transacción y manda 50.000 euros en productos textiles de Alcoy a Alemania sin cobrar absolutamente nada y piensa que con mandar la factura le van a pagar. Pues que mande la factura, que se ponga a rezar y ya veremos qué es lo que ocurrirá. Y que se asesoren en buenas empresas. Sin ninguna duda. Porque es que si no... Y si buscamos una buena empresa, pues podéis mirar hacia... No va por Colex, No va por Colex. No, en serio, hay que asesorarse, hay que ir a un buen asesoramiento. Sin ninguna duda. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes. Muy interesante, muy divertida esta mesa redonda. A todos vosotros, 5 minutitos para hacer el cambio de mesa y cerramos con la mesa cuarta de esta primera parte del Congreso. Muchas gracias.